Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy tenemos un gran capítulo, nos acompaña una gran mujer muy joven de edad, pero que ha realizado grandes cosas. Nos viene a presentar parte de lo que es su libro Formas de Partir el Corazón. Vamos a platicar acerca de su trayectoria, de cómo fue crear este libro y por supuesto de muchas cosas más, porque aparte es licenciada en Derecho, egresada de la poderosísima Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Mi querida licenciada Fernanda Barreda Cortés, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, estoy muy bien, muy contenta de estar aquí platicando contigo y pues para contarte todo esto sobre mi más reciente proyecto, que es pues mi libro. Oye, estamos encantados, Fer, cuando vi que lo publicaste me emocioné muchísimo, porque sé que es en algo que habías trabajado desde hace tiempo, es un proyecto que no es fácil de poderlo concretar, tal vez muchas personas en algún momento pensamos, en algún momento voy a hacer algún libro, pero el Ujú. sentarte, el realizar el trabajo que se requiere y el publicarlo no es un aspecto sencillo. Entonces, me gustaría que nos platicaras acerca de cómo fue todo este proceso, pero primero me Ujú. gustaría saber cómo inicia tu inquietud por escribir, porque tú eres licenciada en Derecho. Sí, ahora sí que pues yo estudié una carrera que claro que tiene mucho que ver el saber escribir, Ujú. redactar y demás. Pero, pues sí, mi libro no tiene absolutamente nada que ver con eso, o sea, no es un libro de Sí, derecho, es un libro de poesía. Entonces, pues, realmente el gusto nace desde muy pequeña que empecé a leer ahí los autores muy famosos y conocidos gracias a una maestra que tuvo que me introdujo a la literatura, universal, pero más como hispanoamericana. ok. Entonces ahí, pues ella sí nos encargaba de leer a García Márquez, a Juan Rulfo, a Gustavo Adolfo Bécquer, Sor Juana Inés de la Cruz, o sea, eran lecturas, sí voy a decir, o sea, muy complicadas para la edad que teníamos. ¿Qué edad tenías, perdón? Tenía ahí yo creo que como 12 años. O sea, como sexto de Sí, primaria, más o como ahí, menos, secundaria, primero de primero de secundaria. secundaria. Ok. Ajá. Y entonces ahí yo los leí y dije, no manches, yo quiero escribir como ellos, o sea, yo quiero Wow. hacer algo así, o sea, así como me está impactando lo que estoy leyendo, así quiero yo impactarme con lo que leo y pues que otras personas en dado momento también puedan sentir esa misma sensación. Entonces, pues a partir de ahí empecé a escribir así mis relatitos, pero eran muy, pues estaba en secundaria, ¿verdad? Eran Claro. muy de anécdotas, de cosas que yo soñaba o Ujú. así, algo muy, pues muy, quiero decir normal, así, cosas de la vida diaria. Ok. Y ahí fue donde empieza, pues ahora sí que esta espinita o donde se siembra esta semilla de decir, me gusta escribir y es algo que quiero, o más bien que necesito seguir haciendo. Siempre has sido, Fer, una persona, dirías, o te podrías eh, autodefinir como una persona muy sensible, porque creo que se necesita mucha sensibilidad, primero para leer estos textos y Ujú, que verdaderamente te impacten, y ujú. después para tú poder escribir acerca de lo que te sucede o de lo que pasa en tu mente y en tu corazón. Sí, la verdad sí me considero que soy una persona sensible, pero un dato importante es que me cuesta todavía como expresar las emociones, Ok, de, pues, ahí te va. Mi idea es que todas las personas en algún momento expresamos nuestras emociones de diferentes maneras. Hay gente que, un ejemplo, siente tristeza y llora. Hay gente que esa misma tristeza, pues la expresa yéndose a jugar fútbol, ¿no? ok, Y ahí lo suelta. sí, Y yo no encontraba como ese medio de expresar qué sentía hasta que empecé a escribir y entonces ese fue mi, ahora sí que mi medio de expresión de las emociones. wow. Entonces fue esta combinación de, pues sí, de, ok, sí, soy muy sensible, pero esto que estoy sintiendo, no sé cómo hacerle. Sí. Entonces encontré ese caminito, que es a través de la escritura, el poder ahora sí soltar cualquier emoción que esté pasando por mí.
Oye, y qué interesante porque es cierto, muchas veces no encontramos estos medios para poder expresar todo aquello que sentimos y que necesitamos sacar para poder Ujú, volver a estar bien y expresarlo en un papel y qué mejor de una manera muy bonita, pues sí, es una gran forma. sí. Oye, pero tenías 12 años, entonces comenzabas a escribir acerca de las cosas que te pasaban, no sé, que si te gustaba un chavillo por ahí, o que la maestra, o que los amigos, eran sobre temas en general. Eran sobre temas en general y te digo, algo que me acuerdo mucho era como de sueños, o sea, ves que de repente uno tiene unos sueños súper locos y Sí, entonces a partir de eso yo de lo que me acordaba comenzaba a escribir así una wow. mini historia y ya, pues ahí lo dejaba. Y qué más, me acuerdo que también en esa época, no sé si te acuerdas, estaba de moda Metroflog y eso, Claro, bueno, claro. estaba muy de moda el que escribía novelas así como con gente famosa que Sí, es realmente verdad. no eran novelas, o sea, eran guiones, pero Ujú. uno pues a esa edad no sabe, entonces todo el mundo le decía novelas y Pues, se ponía a leer y todo. Entonces, también esa misma edad yo empecé a escribir así mis guiones y los publicaba y había gente que los leía y pues ahí tenía como ciertos seguidores muy, muy chiquitos, ¿verdad? Pero eso también fue algo que comencé a hacer, o sea, inventar así historias. Y sonará chistoso, pero ya ahorita hay una de las mujeres mexicanas que más, ahora sí, más libros ha vendido últimamente. Se llama Flor M. Salvador. ok. El libro es Boulevard, es un libro que se ha vuelto súper famoso. Y ella empezó escribiendo igual, así, en Metroflog, Metroflog. historias así, novelas de gente famosa. Es que está cañón, porque Ujú, ahí es cuando la tecnología que estaba comenzando a todo el tema de las redes sociales, no era un ujú, Facebook, pero sí tenía mucho alcance también, ujú, y el cómo se pueden compaginar el tema de las pasiones, de lo que te gusta, de la expresión, ujú. con el aspecto tecnológico también, ahí Sí, a través de contar esas exactamente. historias, porque te quedabas picado Ujú. leyendo. Sí, 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 y era estar esperando el siguiente capítulo y luego también tú el decir, no, es que no puedo dejar de escribir, no puedo abandonar este guión novela porque hay gente que lo está esperando. Ok, oye Fer, ¿y esta maestra también les enseñó acerca de técnicas de escritura como para ganchar a la gente, o tú lo viste por otra parte, o simplemente como fuiste entendiendo cómo se da eso? Porque también no es fácil. Sí, la verdad, ahí ella nos sentó las bases. O sea, ella realmente dijo, yo quiero que mis alumnos aprendan, entonces a cada generación nos encargó un proyecto que le llamaba ella una antología, era el trabajo final. Entonces tenías que, en ese mismo trabajo, te pedía la biografía del autor, Ok, una obra del autor y un dibujo alusivo a lo que tú interpretaras de la obra. Todo a mano. Entonces, o sea, no había con qué copiar y pegar, no, o sea, tú literal te tenías que sentar a escribir todo. Y dentro de esos ejercicios ella nos iba poniendo ejemplos de estructuras, de cómo era un soneto, o sea, citando ujú, a Sor Juana Inés de la Cruz, qué tipo de novelas, cuáles eran cuentos, que era un relato breve y así. Entonces ahí fue donde en mí se sentaron las bases de lo que era la escritura. Pero en mi libro, la verdad es que seguí una estructura o es una poesía muy libre. ok, Hay algunos que sí me acordé de mi maestra y sí seguía así, rima A, B, D, A y todas esas cosas, así al pie de la letra. Y otras, la verdad es que sí, me gusta mucho el hacerlo de esta manera libre porque también creo que es una forma de acercarte mucho más a la gente claro. que puedan ahora sí que identificarse más o interpretarlo de una manera más sencilla. Oye, ¿qué maestra era? ¿Te acuerdas de su nombre? Sí, se llamaba Norma. Norma, claro, es que a mí también me dio ahorita, y ahorita que ¿Ya estabas ves? diciendo, Ajá, te En el recordé, Montes. No, sí, sí. que hiciste la antología y dije, tuvo que ser Norma. Oye, está Sí, cañón porque ajá. sí impactó bastante. Sí, en mí la verdad es que sí, o sea, hasta la fecha recuerdo específicamente todo eso. Yo me acuerdo mucho también de ella. Obviamente yo no escribo, Ujú. pero el gusto por la poesía también comenzó a nacer por ahí, y fue Ahí, la primera vez que leí a Bécquer, a Amado Nervo, a Manuel Acuña, a sí. Sor Juana. Ujú. Y un abrazo a la Sí, maestra le mandamos Norma. muchos saludos. Oye, está cañón cómo pueden impactar,
los maestros también, en los niños, sin saber. Era una Claro. clase de español, pues debería ser normal. Normal, ajá, sí. Y Y la aquí verdad es está que un yo sí le resultado. agradezco mucho porque en sí, obviamente, en mi familia sí leen, mi abuelo creo que más que todos, pero yo nunca tuve un acercamiento así directo ni con la poesía, ni con autores así de ese nivel, hasta que llegué ahí con ella. Ok, y después, a ver, se termina esta Ujú. clase de español De español. y tú quisiste seguir. Sí, yo seguí todo 13 este años. tiempo, ajá, seguí todo este tiempo, pero te digo, de una manera muy, podemos decirle informal. No era muy constante, te digo, era más así. Yo soy mucho de que de repente se me viene una idea a la cabeza, así en cualquier momento, y me dan así como atracones, o sea, así de decir, tienes que escribir esto, ya. Ok. Entonces me agarro a escribir así, pues hasta donde me dé el tiempo, hasta donde me dé los ojos y todo. Ujú. Entonces ya empiezo a escribir. Pero pues durante ese tiempo no lo hacía de diario ni nada. Llegué a prepa y en prepa me tocó la suerte, también tuve otro maestro muy bueno de filosofía, Ok. Manuel Fragoso se Ah, llama. claro, ok. Muy No. buen maestro, sí, la Ujú. verdad. Y él también, como trabajo, me cayó así como anillo al dedo porque nos encargó de escribir una novela. Una novela que un tema central fuera algo referente a la filosofía. Sofía. Entonces eso pues realmente sí fue algo que disfruté y que ahí está, o sea, ese sí porque nos encargó imprimirlo y todo, y ese ahí está, pues la historia guardada, terminada, etcétera. Pero después de eso igual seguí de manera muy, pues muy informal escribiendo y también he de tener ahí guardados mis relatos y mis historias medio locas. Te lo quedaste, hiciste el libro, lo entregaste y luego ¿sí se los devolvieron? No, se los ¿Se lo quedó. quedó? Se los Ese. quedó él. Hay que buscarlo, ¿eh? Él tiene el original de ese libro. Ok. Por si algún día ahí se hace famoso, pues ya lo va a Es tener. oye, pues es La la primera primera edición. novela Ujú. de esa Sí, edición. Ok. exactamente. Oye, ¿y cómo es tu proceso creativo en general? Ahorita nos comentas que de repente te llegaban en estos momentos la inspiración y te ponías a Ujú. escribir y a escribir y a escribir y todo lo que pudieras. ¿Ahorita sigue siendo igual, por ejemplo, para este libro? ¿Cómo fue tu proceso creativo? ¿Era de diario, aunque no quisieras escribir, decías, no, tengo que escribir o dejabas que fluyera como se fuera Ajá. presentando? Pues creo que fue un poco de los dos. Realmente yo sí soy más de cada que siento una emoción, la exploto lo más posible porque es cuando pues más inspiración tengo, cuando más cosas pueden salir de mí. Ok. Eso fue algo que ya identifiqué. Entonces, una vez que lo siento, es cuando aprovecho y me siento ahora sí que horas y que nadie me moleste y ya. Pero algo muy curioso que me pasó con este libro fue que elegí como tema central el amor y el desamor, ¿sí? Un poquito más desamor, Ok. realmente. Entonces, entre todos mis escritos tuve que buscar los que se acomodaran a ese tema. Y digamos, bueno, y a la para eso, yo dije, quiero que mi libro tenga la cantidad de páginas de 150 hojas, ¿sí? Ok, eso fue algo que desde el principio Sí, dijiste. yo dije, quiero que tenga un buen grosor para que luzca la Nombre. portada, que se vea bonito y todo. Entonces dije, Ok. 150. Entonces, recopilando todos estos poemas, escritos, cartas, relatos que ya tenía, te voy a poner un ejemplo, eran a lo mejor 110 o llenaba yo 100 o 110 páginas. Ok. Entonces, todo lo demás sí fue, tienes que sentarte y a ver cómo le haces, o sea, a encontrar la inspiración de canciones, otros poemas, de acordarme de cosas que habían pasado y entonces ahora sí, siéntate y termina de escribir estos 30, 40 hojas que te faltan. Ok. Entonces, pues la verdad fue una experiencia muy buena porque yo había estado acostumbrada a escribir solamente cuando me viniera la inspiración o cuando Ujú. estuviera sintiendo algo así muy fuerte. Y con este libro pude explorar también esa parte de lo que es, pues sí, sentarte y decir, a ver, tengo que escribir y ni modo, o sea, no me voy a parar hasta que termine los que me faltan. Y es que esa es una parte bien importante porque es cierto que de repente vamos caminando por la calle y se viene un pensamiento o vemos algo, nos recuerdan algo, un sonido, algo pasa
que te llega la inspiración y dices, madre, o sea, es como un jackpoint de que, Ajá, qué justo. excelente, de aquí lo hago. Sí, aquí viene algo. Pero también escuchando a varios autores de los gigantes de la literatura universal, muchos de ellos coinciden en que se tienen que sentar, aunque todavía no venga nada a su cabeza, tienen que llegar y se ponen a escribir y escribir y escribir hasta que hasta que van saliendo las cosas. O como decía, si no me equivoco, Picasso en el tema de la Ujú. pintura, la inspiración te tiene que encontrar trabajando, Sí, que estés chameando exactamente. y de repente, ya se vino esta idea Sí, fregona. claro, claro. Y también sí creo esto de que uno no puede autodenominarse, en este caso, escritor o Ok, escritora, si no es algo que hagas la mayoría de tu tiempo, ok. ¿sí? O sea, entonces, si yo te digo, sí, soy escritora, pero escribo, no sé, una vez cada 6 meses, pues vas a decir, le No, creeré, ok, ¿sí? ya, Entonces, sí también creo que sí se debe volver como esto, pues un hábito, o a lo mejor, o sea, algo que sí hagas la mayoría de tu tiempo, que le dediques el tiempo necesario para, ahora sí como ujú, poder proclamarte cualquier profesión, ¿verdad? claro. Sí, que lo haga regularmente y con la disciplina que requiere y el Ujú, trabajo y todo, porque sí, no es una cosa sencilla, es muy, muy complejo, puede llegarlo a ser el escribir, el expresar, el conectar contigo mismo, pero también ujú. con los lectores. Y aparte que tocaste dos temas que a todos los seres humanos nos ha pasado y nos va a seguir pasando durante toda nuestra vida, el amor y el desamor. Justamente, exactamente. Por eso lo elegí. Oye, Fer, ¿y cómo le hiciste con esta recopilación que tú ya tenías de 100, 110? Ujú. ¿Les diste otra revisión? ¿Hiciste ajustes? ¿O así como estaban ya los dijiste, no, en ese momento sí los hice, así se van a quedar? No. Fíjate que estos eran textos que yo tenía, te estoy hablando de 2 años para acá. Ok, Y los tenía, a mí me gusta mucho o más escribir a mano. Entonces los tenía en libretas. ya. Soy de escribir en libretas en blanco completamente, sin líneas ni nada. Entonces lo tenía en libretas, lo tenía en notas del celular, de así Ujú. de cuando me llegaba a las 2 de la mañana y pues Y ahí- el celular ahí. Lo tenía en así de hojas sueltitas, o sea, pero guardadas todas. Sí, Y otras cosas sí muy, muy escritas, muy bonitas en la computadora. ok. Entonces sí tuve que ponerme a transcribir todo y sí hubo un trabajo de edición de decir, a ver, no, esto como que no me suena tan bien, vamos a ponerle una coma, vamos a quitarle esta palabra, vamos a sustituirlo. Fue muy poco realmente porque sí traté de, bueno, yo al menos trato de que la esencia siga ahí, ¿Qué? obviamente. Ok. Entonces, sí busqué que fueran muy, muy parecidos, a cambiarle lo más mínimo a los que edité. Ujú. Y por otra parte, pues sí fue esto de regresar a ellos, también fue, pues se vuelve un trabajo terapéutico Claro. también, o sea, leerlo y decir, wow que sentía eso, wow que experimenté esa situación, etcétera. Entonces, pues también fue una experiencia muy buena. Oye, Fer, ¿pasó algo que te dijera, ¿sabes qué? Todos estos textos que tengo Ujú, aquí guardados en mi cajón con libretas y en mis notas y por todos lados, ajá. lo quiero compartir también con los demás a través de un libro. ¿Cómo se dio ese momento en el que dijiste, caray, esto lo tengo que compartir con los demás? Fue algo bien chistoso. Yo soy muy agarrada con mis textos, o era. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que yo casi no los comparto con nadie. Yo los tenía muy guardados. O sea, son contadas las personas que leyeron o sea, escritos de mi libro antes de que saliera. Ok, Debo decir unas 4 personas y son muchas. wow. Sí decidí empezar a compartirlos por Instagram, pero eran muy, o sea, eran así los que yo elegía, así como con una pinza, de Ujú, decir, este vale la pena compartirlo y puede ser que mucha gente lo lea y le guste, ok. ¿sí? Y entonces un día escribí algo que me gustó mucho y se lo enseñé a mi mejor amigo. Le dije, a ver, léelo y dime qué te parece, si te gusta o si de plano escribo súper mal. Así. Entonces lo leí y me volteé a ver así como muy sorprendido y me dice como,
wow, que escribiste esto, está increíble, por favor ya, necesito que lo compartas, o sea, ya no quiero ser el único que sea el que lee las cosas que escribes. Wow. Y entonces ahí fue donde yo dije, pues sí es cierto, o sea, sí, creo que es momento, creo que sí vale la pena el animarme a que, así como a él le gustó y se sorprendió y sintió eso que yo quería transmitir, Ujú. que creo que vale la pena que más gente pueda, pues, leerlo. Y entonces eso fue lo que me hizo, o sea, eso fue el empujón que yo necesité en ese momento para decir, ¿sabes qué? Sí, ya lo decidí, pues sí, ya lo voy a publicar. Y fue un trabajo muy rápido, o sea, realmente en esto estoy hablando que me tardé como 3 meses y medio. Ok. Y lo que más tiempo me tomó, graciosamente, fue la portada. ¿En serio? En Oye, serio. que por cierto está muy linda, ¿eh? Muchas Y gracias. la contraportada también. Sí, la hizo una diseñadora de Michoacán, Ok. que se llama Micaela Ruiz. Siempre le doy sus créditos porque la verdad es que le quedó increíble. Sí, sí está muy linda. Pero pues los que han trabajado con diseñadores sabrán que sí es un trabajo, pues sí toma su tiempo y luego Claro. nosotros como clientes también somos muy necios de que no, a ver, cámbiale el color y Sí. cámbiale eso y cámbiale lo otro. Entonces, eso fue lo que más tiempo me tomó elegir y decidir para que ya se publicara. Oye, ¿de Michoacán? Ajá. ¿Y cómo diste con ella? Pues ella me seguía en mi Instagram, en Mm. donde llegué a subir algunos escritos. Ok. Y entonces ahí pregunté que si alguien conocía o me podría recomendar a un diseñador. Y la etiquetaron a ella. Entonces ya la Ok. contacté y me dijo, bueno, más bien yo revisé el trabajo que había hecho y era muy compatible con el tipo de escritos que yo había estado haciendo. Entonces Ok. sí hubo desde ahí como una muy buena conexión y gracias a eso creo que se logró esta portada que está muy, muy, muy bonita. Sí, está muy linda. La verdad, sí, felicidades. Le mandamos Muchas saludos gracias. Sí. porque quedó muy, muy padre, muy ad hoc también al libro. Oye, Fer, ¿y qué sentiste cuando tomaste ya esta decisión de decir, caray, vamos a publicarlo, vamos a compartirlo? ¿Sentías emoción? ¿Llegaste a sentir algo de miedo? Porque de alguna forma puede ser como vulnerizar, ponerte vulnerable, Sí, pues. sí, sí, sí. Sí, ser vulnerable. Vulnerabilizarte. Ahí Ajá, está, sí, sí, sí. vulnerabilizarte, de que todos vean lo que sentiste en algún momento. Sí, claro, sí, yo le tenía, pues era algo de lo que le tenía miedo, por eso te digo que me tardaba yo mucho en decidir compartir, aunque fuera un escrito así súper chiquito Ujú. a todos los seguidores que tenía. De hecho, mucha gente ni sabía que escribía y cuando saqué el libro y cuando empecé era como, pero ¿cómo? ¿De que a poco escribes? Y no, así. Entonces, ya que lo decidí, obviamente sí me da mucho miedo y también como, creo que una parte importante es como que tu familia, ¿no? Es el Sí. decir, X que lo lea un extraño, pero lo van a leer Sí, mi personas que mamá, mi mi papá, mamá, hermanos. ajá, gente que La tía. verdaderamente convivimos diariamente. Pero sí fue como un decir, a ver, o es así como, o es todo o es nada. O sea, no Claro. puedo, no, creo que o sea, la literatura no se puede, como que solo cubra un rango en Ujú. general, ¿no? O sea, yo no puedo decir, voy a lanzar esto, pero voy a cuidar que solo lo lean como este tipo de personas, Sí, ¿no? no. Al contrario, o sea, es como quien sea, quien se lo encuentre, quien tenga oportunidad de hacerlo, si le está llegando, es por algo, ¿sí? Entonces, ahí fue donde dije, pues la verdad, a que no lo lea nadie, a que lo pueda leer, a lo mejor sí mi familia, o a lo mejor no, o gente que no conozco, pues prefiero que sea de esa manera, o sea, prefiero que sean todos. Ok. Y entonces ya, pues ya a partir de ahí dije, lo suelto y pues esta decisión, más que darme miedo, pues que me empuje a que le vaya muy bien a que el libro pues se dé a conocer y entonces ya ahí empecé ahora sí compartirlo en todas mis redes sociales y a decirle a todo el mundo, ¿saben qué? Voy a sacar un libro y así a poner como adelantos, así como vean, esto es una probadita de lo que hay dentro del libro.
Ok. Y ya ahorita, pues realmente todo lo que está en el libro es lo que estoy usando para promoverlo y para que, sí, pues la gente pueda conectar con él y se venda más, etcétera. Dicen que si tus sueños no te medio asustan, no estás soñando tan en grande. Ujú. Entonces, ese miedito que puede llegar antes de un gran proyecto es incluso una buena señal Sí, claro, de que claro. pues hay que romperlo porque si no es fácil, pero Ajá. viene algo mucho mejor y ese miedo incluso es parte de lo que nos mantiene luego en la zona de confort y que luego por eso no cumplimos nuestros sueños. Entonces, sí Ujú. decir, como tú lo mencionaste, all in, Sí. vamos con todo y sí, pues puede pasar esto, pero que las ganas de ganar sean más grandes que el miedo a que pueda pasar algo, Ujú. pues con lo que tal vez no podrías estar tan cómoda, ¿verdad? Sí. En algún momento, porque Ajá. después también te das cuenta que no pasa nada, o sea, si lo lee tu familia o tal, y pues, Sí, X. creo que al contrario, o sea, bueno, al menos Ujú. en mi experiencia ha sido una muy buena experiencia, me han apoyado Qué muchísimo fregón. y sí les ha gustado mucho. Oye, Fer, platícame, ¿por qué escogiste este título? Formas de partir el corazón. Pues siempre me ha gustado como que jugar con las palabras, con Ujú. las frases. Y esta vez yo dije, como, o sea, es algo muy importante, o sea, es el título de tu primer libro y que a muchos pues sí les marca y es con lo que los describen y presentan y demás. Entonces, sí hice toda una lista de nombres, así como, literal, como cuando le vas a poner nombre a un negocio. Yo me Ok. senté y dije, a ver, lluvia de ideas, ¿qué se me ocurre? Em, y te digo, siempre he tenido este ejercicio que es como de escritura creativa, que pones una palabra o un verbo, Ok. más bien, y entonces ves qué cosas se pueden hacer con ese verbo, ¿sí? Entonces, Ujú. de una u otra manera llegué al partir y entonces encontré que pues uno puede partir caminos y le pueden partir el corazón. Ujú. Entonces encontré como que esa relación que me gustó mucho, que reflejaba que en sí, pues cuando uno termina una relación, ya sea porque uno es el que decide irse o porque la otra persona es quien se va, eh, pues se te parte todo, ¿no? Claro. Entonces me gustó mucho como que ese juego de decir, o sea, formas de partir, de cualquier forma, caminos, etcétera. Y ahora sí, entre Entre paréntesis, paréntesis, el como que haciendo corazón. el énfasis de Ujú. que, a ver, pero el Eso corazón es también. lo importante, o sea, es lo que realmente se nos rompe. Ok, sí, la verdad está increíble porque sí, formas de partir y luego ya entre los paréntesis el corazón y le da este juego de palabras y de significados Ujú. también que a la vez van englobados en lo mismo, que es el amor y el Ajá. desamor. Sí, claro, y bueno, ya entrando un poquito en detalle, para los que nos están escuchando, la portada justo refleja eso, o sea, están, si ves, Sí. son un hombre y una mujer que están cada uno yendo hacia un camino diferente y en medio, pues, un corazón que cada uno tiene un hilo conectado a ese corazón y mientras más se van alejando, pues más se va deshaciendo ese corazoncito. Qué Entonces, sí, fuerte. la verdad sí está muy fuerte. En la primera presentación de mi libro dijeron, advierto que este libro se lo tienen que leer ahí con un caballito al lado, con un trago o algo, para que les pase mucho mejor. Oye, Fer, cuando ya haces todo el proceso, que ya está listo, ya está editado, ya está la portada, el nombre, todo, y te llega la primera copia, Ujú. ¿qué sentiste en ese momento? Lloré. ¿Sí? Sí, de ¿Dónde hecho, estabas? estaba en, estaba en mi departamento. Ok. Pero yo pedí que pues la primera copia del Ujú. libro llegaba a casa de mis papás. Ahí todavía tengo la dirección y ahí me llega todo. Ok. Porque ahí sí hay gente que lo Que siempre. reciba. Ajá, ahí sí Ok. abren. Entonces, y yo me acuerdo que me llegó la notificación y dije, wow. O sea, porque aparte llegó un día antes de lo planeado. Entonces dije, ya, qué emoción. Y me fui luego a casa de mis papás y no había nadie, entonces sí fue una experiencia que me tocó vivir como muy personal, muy íntima, y me acuerdo que estaba muy emocionada, o sea, me estaban temblando así las manos de no poder abrir el sobre que lo
pegan con quién sabe qué. Y entonces dije, bueno, ya, pues lo abrí y lo empecé a ver, justo así la portada, adelante, atrás, y empecé a llorar porque no lo podía creer, o sea, realmente sí era algo que yo, pues te digo, desde que estaba más o menos como en secundaria me propuse y dije, me encantaría escribir o tener un libro y, y lo veía yo todavía como muy lejano, como si Sí, faltara mucho. Y entonces el verlo ya realizado en ese momento, dije, wow, o sea, se siente la verdad increíble, sí me dio mucha emoción, mucho sentimiento y fue así como tachar una palomita claro. de la vida. Literal de Ujú. la vida, o sea, esos proyectos que dices, algún día va a pasar y Sí, no sabes cuándo, cómo ni por qué, y de repente hacerlo, palomearlo y voltear atrás y decir, wow, o sea, también el camino que he recorrido ajá, desde que nació este sueño ajá, hasta hasta hoy, ahora. que ya lo estoy materializando, todas las experiencias, todas las vivencias, todo el crecimiento, es impresionante. Ujú. Oye, Fer, ¿te asesoraste con alguna amiga, amigo, conocido que haya escrito libros para, por ejemplo, no sé, de que para dónde imprimirlos, con quién, cuándo, como el aspecto técnico y también el aspecto de, oye, pues, ¿qué onda? ¿Cómo es Sí. publicar un libro? Sí, Un tema porque la personal. verdad es que, pues, uno no sabe. O Ujú. sea, es algo todavía como muy desconocido, como que se ve muy imposible Sí, o muy complicado. Digo, yo tuve la fortuna de tener a mi amigo, que le mandamos un saludo, Alfonso Aguirre, claro, un abrazo. que él, pues sí, ya había escrito, ya tiene 2 libros, Ujú. y el primero sí igual le tocó hacer él el trabajo de publicación del primer libro, y él fue el que me asesoró en todos los aspectos de cómo era mejor publicarlo, en qué plataforma, Sí, que pues es Amazon. ya, También toda esta parte, pues sí, ahora sí que más técnica, en donde pues tú tienes que subir exactamente los formatos con las medidas que te pide, con los píxeles que te pide para que todo salga muy bien. ok, Te pide una serie de selección de dónde lo vas a querer distribuir, dónde no, si vas a querer que se venda la versión digital o no. Entonces todo eso la verdad es que él sí me apoyó mucho y ya en conjunto, pues ahora sí que cumplimos todos los requisitos ok. y se logró publicar. La presentación, la primera, cuando, Ujú. oye, aquí está, platícanos de ese día. Bueno, pues estuvo muy interesante y muy curioso porque yo, bueno, publiqué que ya estaba a la venta el libro, que ya lo podían adquirir a En través tus de redes. Amazon, en mis redes Ujú. sociales, ajá. Y pues mucha gente me empezó a felicitar, me lo empecé a chulear mucho, que estaba muy bonito, etcétera. Y entre esos mensajes recibí el de una amiga, Mariana, que me escribió y me dijo de que, oye, se ve increíble tu libro, nos encantaría apoyarte del Instituto Municipal de las Mujeres con la presentación, cómo ves, en dónde la quieres hacer, qué idea tienes, etcétera. Entonces empezamos a platicar y yo le dije, me encantaría que fuera en la librería del fondo. Es un lugar increíble, la Sí, verdad es. Ahora sí que ahí se siente el ambiente así, lectorio, de todo completamente. eso. Entonces, Acá en la Alameda, ¿verdad? acá, ajá, Ujú. enfrente de la Alameda. Entonces, pues ya ahí yo le dije, claro que sí, me encantaría. Y ahí fue donde empezamos a trabajar en seleccionar la fecha, que pues la verdad sí está complicado ahí empatar todo eso. Em, y ¿qué más? Pues nada más, o sea, ahí sí dije, esto está real, o sea, esto ya se está Sí, volviendo real. Porque creo que sí, el que tenga tu libro es una presentación seria, formal, en donde ujú. vayas a tener público, ya pues se vuelve, pues no es algo ordinario, ¿verdad? O sea, no es algo que uno ande haciendo todos los días, presentar su libro. Entonces, la verdad es que me dio muchísimo gusto, o sea, tener como, igual te digo, ese apoyo, o sea, yo no pensaba que pudiera, pues sí, a través de las redes sociales recibir tanto apoyo y ayuda y decir, mira, yo soy buena en esto, Ok, te ayudo, ¿sí? Em, y fue un evento, te digo, la verdad, increíble. Ahí también lloré. Sí, porque claro, son sí, como etapas de haber realizado un proyecto. Y
¿Qué más te puedo contar? Eh, Se me acabaron los libros, eso era otra cosa que no esperaba. Yo llevé, eran como entre 45 o 50 ¿Ahí en la libros presentación? ahí Ok. en la presentación, porque fue presentación, venta y firma de libros. Entonces, pues yo me llevé todos, obviamente, y se acabaron. Y también pues duré mucho tiempo ahí platicando con la gente de toda esta experiencia. Y pues el firmar libros también es algo que tú dices, ¿qué onda, verdad? ¿Cómo quieren que mi libro esté autografiado? Pero es que está, Sí. es que está fregón, digo, tal vez viéndolo de aquel lado, Ajá. debe ser un poco desconcertante porque no estás acostumbrada. Bueno, no Sí, estabas, porque ahora sí sí, no ya, estaba. Ajá. ya hasta te cotizas. No, pero pero por otra parte, qué fregón que alguien que conoces, con quien has convivido, que quieres, publica un libro de estos y que te lo pueda firmar y que te lo pueda dedicar, autografiar, todo. Sí, claro. Es un recuerdo muy, muy padre de esa amistad, pero también del contenido del libro, porque es un contenido de calidad y que ha sido un exitazo, Fer, no únicamente en la presentación, sino Sí. ahorita para conseguir, está canijo. Aquí tenemos la última Sí. copia. Sí, Nos ahorita sentimos no afortunados hay. aquí en el diario. No hay. Sí, la verdad es que sí, sí, estoy muy sorprendida realmente, porque igual la semana en la que lo lancé, llegó al como top 6 de Amazon, en Wow, la categoría de poesía fregón. específicamente. Entonces, ahí dije, wow, qué increíble y que sí se puede y que realmente también es un poco desconocido como el que, pues ahora sí que cualquier persona que tenga este sueño, este deseo de escribir un libro y de que la gente lo conozca y pueda tener acceso a él, o sea, Amazon es como que la plataforma ideal para hacerlo. O sea, sí, sí te apoyó muchísimo en Sí, todo el tema. en todo, sí. Pues que antes Ujú. me imagino que era muy complejo, ¿no? También de que una editorial y luego ve físicamente y todo y Sí, sí, pues, sí, sí. y Por ahorita. eso ahora sí yo recomiendo 100% que A se ver, lance. ahorita en Amazon sí están disponibles. Sí, ahorita en Amazon. Amazon están disponibles, le llegan a su casa como en 2, 3 días más o menos. Ok, Pero aquí físicamente, todavía como en una semana, 2 semanas, van a estar a la venta en la librería del fondo y en Los Libracos, que está ok, ahí en Becarranza, enfrente sí, del Carl Jr., en ok. esas dos. Ujú. En esas dos fue donde también lo empezaste. O primero estuviste en la librería del fondo. O Solo en la librería del fondo y pues ya ahí se acabaron todos. ahí valieron. Ujú. Ok. Oye, pues Sí. qué padre, porque digo, ese es un resultado de el trabajo, el esfuerzo que tú hiciste, la pasión, el amor, el corazón, la disciplina también Sí. para poderlo concretar. ¿Y qué sentiste tú, Fer, de que se vendieran tan bien? Porque digo, el simple hecho de tú publicarlo y decir, órale, yo aquí está, ya es Ajá. un gran logro, pero luego también que tu criaturita Sí. le esté yendo tan bien, ¿cómo te sientes tú? Es la verdad súper emocionante y también como este sentimiento de orgullo Ujú. de decir, wow, o sea, yo lo hice, yo, pues ahora sí lo logré, o sea, y ese día, la verdad es que, gracias a Dios, fue mucha gente, o sea, se llenó Ujú. ahí la sala que nos prestó la librería y yo le encargué a mi tía, le dije, tía, échame la mano, porfa, vende los libros, o sea, porque yo estaba así firmándolos y pues no Te podía andas estar en así. famosa, Sí. claro. Entonces, pues ya al final que me dicen de que, Fer, de que más libros ya no tienes, y yo, pues es que ya no ¿Qué? tengo, o sea, ya eran los únicos que tenían, o sea, casi por poquito y venden el mío, que es este que traigo aquí, Ajá. porque se acabaron y todavía había gente que estaba preguntando si había más para comprarlo. Wow. Y yo dije, pues no, o sea, me dio mucho gusto que se hayan vendido todos y también es como, te digo, este orgullo de decir, wow, o sea, estas copias ya se terminaron y es tienes que pedir más y que esas más también se vendan y que le vaya muy bien y que lleguen a manos de más gente que lo pueda disfrutar y, y que pues se cumpla uno de los objetivos que fue para mí como el acercar a la gente a la poesía. Y es que la poesía tiene algo muy bonito que te hace conectar
y verbalizar sentimientos que tal vez no sabías cómo expresarlos, que tal vez los tenías por Ujú. dentro, pero al momento en el que los lees y puedes conectar, ahí es donde está la magia justamente de la poesía. No me acuerdo quién Exactamente. decía, la poesía nunca es importante hasta que lloras de alegría o de tristeza, hasta que te rompen y no sabes cómo expresarlo, no sabes cómo conectar y entonces entras con que es una de las esencias del ser humano y ocurre la magia. Sí, sí, te digo, o sea, una de las frases así favoritas de referentes a la poesía es que lo bonito de ella o lo impresionante de ella es que puedes meter al mundo en una sola oración. Wow. Entonces, pues sí, digo, realmente, si ahí ojear mi libro, o sea, sí hay algunas frases que son muy cortitas, unas oraciones así, pero que terminan y Pegan. dicen, ¿qué es esto? ¡Qué fuerte! Así, y yo, muy bien, ya lo experimentaron. Oye, Ver, ¿tienes algún poema o Ujú, alguna frase de tu propio libro que sea ujú. como tu favorita que digas y esta? Digo, sé Pues que debe ser difícil, porque sí, la entre verdad, tantas. sí está un poquito difícil, pero tengo yo uno favorito que en el momento en el que lo escribí me gustó mucho. Y Ok. cuando ese fue uno de los poquitos que decidí así publicar para mis amigos cercanos, Ok. para mis close friends. Ok. También me dijeron de que está muy bonito, está increíble. Y yo dije, muchas gracias. Es uno que se llama Presencia, fue el título que le puse a ese poema. Y pues te lo puedo leer si Claro, quieres, lo por podemos favor, si ahí lo leer tenemos para para, dar una probadita. claro, presencia. Presencia, Es que efectivamente. incluso una simple palabra, presencia. Está fuerte. Ujú. Ahí va. No quiere ser leído. Sí. Quiere que lo Porque compren. Si no lo quieren les... leer, cómprenlo. Ya los dejamos con la piquita. No, pero aparte, digo, si ahorita a ver si lo encontramos Ujú. para que la gente se pueda deleitar y que puedan saber un poquito de lo mucho que trae este libro del contenido. Ahí va. Mire, es la página 58. Presencia. No paro de buscarte en los recuerdos que me inundan el pensamiento. No te extraño durante la luz, tampoco mientras como, sino cuando me asomo, ahí donde no se alcanza a ver el fondo. Solo alcanzo a arrimar una silla que espera que tu presencia llegue, se sienta cómoda y decida quedarse. Pero las horas pasan y ni tú ni ella llegan, y yo comienzo a cansarme porque ya no hay más sillas. Las piernas se me tambalean, las rodillas se me truenan, solamente puedo apreciar el ruido del silencio, ese que existe mientras ninguno está presente. Me vuelvo a ti, a tu fantasma, le pregunto si vendrás y no me contesta, solo desaparece. Llega el día, llega la hora y no llegas. No llega nadie, ni tú, ni tu presencia, ni Dios. ¡Wow! ¡A la madre! Ese, ¡Wow! ese es uno de ahí mis consentidos. No, y con justa razón, o sea, se me puso la piel chinita de solo escucharlo. Y es que te vienen, aunque no quieras, te vienen momentos, te vienen recuerdos, lo imaginas, lo vives, lo sientes. Ujú. Y eso es lo bonito. Lo bonito y lo fuerte, sí. Sí, sí, es muy fuerte. Ahora entiendo lo del caballito, ¿eh? Ahora sí el No, tequilita. nomás tenemos un vasito de agua, pero sí hay que gestionar unos tequilas para que peguen mejor. Sí. Oye, ¿cómo cuánto tardas en elaborar uno así? ¿Recuerdas Ujú. cuánto te llevó? ¿Fue uno de estos arranques en donde en un momento o te llevó Sí. días? No, nada. Nada, o sea, minutos, o sea, 5, 7 minutos, yo creo. Y Ok. a lo mucho. O sea, realmente sí, sí mi proceso creativo es, no sé si llamarlo rápido, o sea, Ujú. porque también a veces me preguntan cómo es que las rimas, o sea, las buscas, o si les Sí, digo no, o sea, como que es algo automático, así que en ese sí, momento se me viene a la mente esta palabra
y como uno encuentra la manera de que embone y de que se escuche bien y bonito. ¿Sientes cuando te llegan estos momentos que entras no en un trance, Ujú. pero en un estado diferente al habitual? Cuando empiezas a escribir esto, o sea, que de esos que estás pero no estás, no sé si me explico. Ajá. Sí me ha pasado cuando específicamente estoy sintiendo mucho. Ok, Ahí sí, o sea, cuando estoy sintiendo mucho, yo ya sé, o sea, haz de cuenta, siento algo así dentro de mí que dice, ni le muevas porque no puedes hacer absolutamente nada más que ponerte a escribir. O sea, no puedes hablar con nadie porque no te van a salir las palabras. No puedes irte a correr porque no vas a poder correr por andar piense y ujú, piense en lo que quisieras estar escribiendo. Entonces ahí es ok, donde digo, la única forma de expresar esto, de soltar esto, es sentándome a, a escribir y ahí sí es donde te digo, o sea, hasta que no termine de soltar y hasta donde yo no sienta que el poema ya se terminó, o sea, que ya no hay más que ponerle dentro de ese texto, digo, ok, ya, aquí se termina este y empiezo con otra cosa. ok, Y así hasta ya, que ahora sí ya de plano la emoción salió por completo y listo. wow. Por eso te digo que sí se me complicó, o sea, a mí se me complica más el sentarme y el decir, tienes que escribir 5 poemas y aviéntatelos, o sea, Sí, porque eso, no, ajá, tiene que llegar también esa parte del sentirlos también, o sea, no, ajá. no de escribir por escribir tampoco. Digo que tiene que una combinación, Es una pero combinación, pero, está complicado, es complejo. ajá, pero por ejemplo, si este salió de, así, de un arranque de una emoción, de decir, ya, o sea, estoy muy triste porque no estás. Wow. Entonces esa fue mi manera de, pues, de expresarlo. Oye, Fer, ¿tú lees mucho poesía o cualquier otro tipo de lectura? Sí, leo más, la verdad, narrativa. Ok, La verdad es lo que más me gusta y más porque, digo, realmente me gusta mucho la poesía, me encanta, pero sí creo que mi hit o mi, ahora sí que el sueño que sigue, pues sí es escribir una novela. ok, Y pues para poder escribir una novela o saber escribir una novela, para mí es fundamental el leer para claro. poder encontrar tu estilo y ver qué sí va contigo, qué no, etcétera. Entonces sí es algo que disfruto mucho, la lectura, la narrativa, y pues obviamente sí, mucho más si leo mucho escritor hispanoamericano. Ok, ¿algún libro favorito, o libros favoritos o autores? Sí, Autoras, no sé. yo también tengo mi favorito y la gente lo sabe, que es Guillermo Arriaga. Ok, Él para mí es increíble. Mi libro favorito de él es uno que se llama El Salvaje, que escribió por ahí como el 2016-2017. sí. Que igual, o sea, nos lo recomendó un maestro, ahora sí en Juris, Elec Blanco, el licenciado Gerardo también Blanco, le mandamos otro un saludo. abrazo, claro. Recomendó ese libro porque íbamos a tener puntos extras y contestábamos las preguntas bien de De acuerdo, rescate sobre ese libro. sí. Y pues como a uno le gusta leer, yo dije, bueno, pues Me puntos la aviento. extra, me lo aviento. Y oh sorpresa, que ese libro es de como, no sé, 700 páginas y me lo aventé en 3 días ¿Cómo de crees? lo Bueno, mucho que lo disfruté y de que yo dije, ¿qué onda? ¿Cómo escribe este hombre de esta manera que no puedo despegarme de este libro? Entonces sí, realmente él es uno de mis favoritos. ¿Quién más? Elvira Sastre también, ok. ella escribe fundamentalmente poesía, es española, pero también tiene una novela así igual muy, muy triste, muy linda, de amor. Día sin ti, que también se los recomiendo. Esos 2 libros creo que para mí así son como el, embonan perfectamente en lo que soy yo o como lo que Wow. me gustaría escribir. O sea, una novela de ese estilo, pero con como toques así muy, pues muy románticos o poéticos. Ok, para Entonces, sí. aventárnoslo también, digo, Sí, sí se los 700 recomiendo. páginas, pero es que Sí, pero es que cuando está bueno sí, y no lo cuando te puedes gancha, soltar. ajá, y es de que chino, o sea, ves que ya vas a terminar y es de que no, ¿cómo? Quiero que Sí, siga más, esto. sí. No, ese la verdad es que para mí es un muy buen libro y todos los demás también de él lo recomiendo. Con Salvar el Fuego ganó el premio Alfaguara
que es pues de los premios más Wow. importantes que puedes ganar. Y sí, él ahí sí es mi favorito. Oye, Fer, ¿cómo te visualizas en 5 años? Vamos a ponerle en el tema de la escritura. Ok. ¿Ya te gustaría tener otro libro? No sé. ¿Y en el Sí, tema personal también? sí, pues en el mundo de la escritura la verdad es que sí, de hecho ya estoy trabajando en la novela, llevo Ahí estás 15,000 en ella. palabras, ¿Cómo crees? ajá, y esto para mí es muy importante como decirlo porque siento que una vez que lo sueltas ante el público, o sea, ya se vuelve como, em, se vuelve más real el que ya Ujú. lo tienes que hacer o Te cumplir. comprometes. Te comprometes, Híjole, ok. exactamente. Pero sí, otra tip, o sea, pues lanzarlo así entre gente que te caiga muy bien, que sabes que vas a recibir buena Ujú. vibra y te va a apoyar y todo. Entonces, sí, ya algunos, y aquí ya compartí, ya estoy trabajando en la novela, que espero pueda estar pues, para poder presentarlo en la feria del libro de aquí el próximo año. Ok. Entonces, sí, la verdad es que sí me estoy proponiendo el enfocarme en el mundo de la escritura y pues a la par también mi carrera, ¿verdad? Que es el derecho. Y sí, también otro tema, hablando de la escritura, es que sí estoy, o está dentro de mis planes, el que me publique una editorial. O sea, que creo que Ok. como escritor, o sea, el que te publiquen y que alguien esté detrás de ti como respaldándote, es igual, o sea, pues es un sueño más dentro de este mundo. Oye, Fer, con lo que acabas de mencionar, ¿cómo le haces para equilibrar la parte de la escritura, Ujú. que es un gran trabajo, requiere mucho tiempo, y el mundo jurídico, que Ujú. también? O Sí. sea, hay audiencias enormes y tienes que Ujú. checar y clientes y todo, preparar casos. ¿Cómo los equilibras? Pues sí está difícil, no voy a mentir. Sí, soy una persona que duerme muy poquito, em, pero sí trato de aprovechar mi día al máximo. No soy la persona más organizada del mundo, creo que si fuera Ok. mucho más organizada, quizás ya tendría la novela lista, pero no es el caso. Entonces, sí trato pues, de equilibrar mi tiempo, o sea, de decir, ¿sabes qué? Pues de lunes a viernes tengo que enfocarme o mi tiempo, la mayoría va a estar más enfocado, dedicado a lo que es el derecho. Ujú. Y entonces, bueno, ya durante las noches, que es también cuando más me inspiro y cuando Ok. más, no sé, me gusta mucho el silencio, entonces también está mucho más callado. Eres nocturna en ese Soy sentido. nocturna, Ok. ajá, entonces es cuando digo, ok, pues ese tiempo me lo va a tomar para escribir, aunque sea una hora, o sea, lo que me salga en una hora, y ya los fines de semana, pues sí, dedicarle un poquito más de tiempo a lo que es la escritura. Sí es complicado, sí me he tenido que enfrentar ante situaciones en donde a veces le tengo que dedicar mucho tiempo al derecho y no me queda tiempo para escribir. Y sí ha sido como una parte de aceptación de decir, ok, o sea, ahorita en este momento de mi vida estoy teniendo que dedicarle más tiempo a eso, pero pues no significa que esto lo estoy dejando a un lado, sino significa que yo estoy, pues ahora sí que trabajando de los dos lados para tener frutos de los dos lados, ¿sí? Entonces no dejar ni uno ni el otro y sí tratar de equilibrarlo pues de la mejor manera posible, o sea, que en mi caso sí es más de como lunes a viernes y fines de semana y noches. Ok. ¿Y así te gustaría que fuera siempre? O sea, el combinarlos. Creo que no, la verdad es que sí, pues ahora sí que sí estoy trabajando para empezar a tener como que un poquito más de libertad de tiempo para sí poder dedicarle más tiempo a la escritura, porque sí pues ahora sí que también sí es cansado, o sea, Sí, no, sí es una chamba. es una chamba, Sí, o sea, literalmente. Entonces ahorita sí es como tener dos chambas, básicamente. claro. Em, entonces, sí estoy trabajando para en un futuro, te digo, a lo mejor en 5 años que me Ujú. preguntas, ya decir, ok, bueno, ya estoy a lo mejor
pues ahora sí como un 50-50 Ok. que me permite el dedicarle más tiempo a el escribir, ¿no? ¿Sí? O el hacer actividades referentes a la escritura. Porque también otra cosa es que he dado talleres de escritura creativa Ok. en línea hasta ahora. El primer presencial va a ser el 24 de septiembre, si no me equivoco, es Ah, sábado. ya mero, ok. Ajá. Entonces te digo, esa es otra de las actividades que va dentro del mundo de la escritura, a la que le tengo que dedicar tiempo, que me tengo que sentar a lanzar la convocatoria, a revisar las actividades que voy a hacer, etcétera. Entonces, digo, a eso sí quiero como que poder tener más tiempo para enfocarme en todo ese mundo de las letras. Sí, irlo llevando poco a poco, que vaya Ujú, ganando terreno en el espacio y en el tiempo de tu vida. correcto. Creo que Ujú, era Vargas Llosa el que una vez mencionó que decía, yo no soy periodista, yo no soy abogado ni nada de eso. ujú. Dice, a veces tengo trabajos que necesito para poderle dedicar, porque necesito vivir, Exacto. necesito en lo que Uno esto, tiene que comer. pero yo, o sea, ajá, yo tengo que comer y tengo mis gastos. Ajá. Y para eso son estas profesiones. Pero yo soy escritor Ujú. y algún día voy a llegar a ser un gran escritor de tiempo completo. Y pues bueno, digo, Claro. el resto es historia. Sí, y bueno, yo en mi caso sí creo que me gusta mucho la abogacía también, o sea, es una Sí, profesión que es muy buena. estoy disfrutando y que en la experiencia que tengo, o sea, me ha llevado también como a tener unos logros que me dan mucho orgullo y Ujú. mucho gusto. Entonces, eh, también creo que los humanos estamos hechos para hacer varias cosas al mismo tiempo. Multifacéticos, sí, Multifacéticos, claro. sí, que es algo que yo critico mucho o un poco de esta sociedad. Si te vas así como a tiempos remotos, si tú buscas la biografía de, ¿qué te diré? Híjole, Da Vinci, de Da era un Vinci, polímata, o sea, hacía de ándale. todo. O sea, te vas a encontrar que era pintor, que era escritor, que era poeta, que era, no sé, casi casi que te ponen Escultor, escultor, ingeniero. electricista, ingeniero, Ujú. etcétera, etcétera. Y ahora como que sí estamos de cierta forma un poco limitados a decir, no, pues eres licenciado en Derecho y eso es Se lo acabó. único que eres, ¿no? Y me he rodeado, gracias al universo, de gente que me ha demostrado completamente lo contrario, porque antes yo decía, ¿cómo voy a ser escritora si todo mi tiempo está en el derecho? O sea, no puede ser, yo ya estudié esa carrera, yo no estudié filosofía y letras, yo no estudié comunicación. Y entonces, pues yo dije, no, claro que sí se puede. O sea, tú eres un ejemplo también de que no, Ay, uno ay, no. no, ajá, de que uno puede hacer otras cosas completamente diferentes a las que estudia. Sí, es que la vida está tan llena de posibilidades y hay una gama tan amplia que enclaustrarse solo en una cosa, a mí me parece, a mí personalmente, Daniel, un Ujú, desperdicio de potenciales posibilidades que puedan estar y de cercenarte a ti mismo, porque tal vez hay personas que sí, que pueden decir, oye, caray, a mí mi pasión 100% es exclusivamente la medicina, y entonces se ujú. dedican y está padre y es Sí, bonito, claro. pero encontrar también esta gama de posibilidades de decir, caray, me gusta escribir, me gusta la Ujú. comunicación, me gusta la abogacía, cómo las puedo hasta cierto punto llevar en un mismo rango en mi vida. Claro, Oye, me ajá. gusta el arte, me gusta la cultura, me gusta tocar la guitarra, el piano, dibujar, pero no sé, o sea, como que limitarnos creo que es un desperdicio Ujú. porque se pueden hacer muchísimas cosas más si esas cosas te apasionan, ¿sabes? No, Claro, no dejarlas sí. de lado, porque es cierto, y hasta hace no mucho también, ves a los grandes personajes de hace 100 años y de Ujú. igual forma se dedicaban o tenían conocimiento en muchas otras materias, y eso también se complementa para poder conocer de Saber de una todo, cosa, ajá. ajá. O Exactamente. sea, por ejemplo, no dudo que el tema de saber de leyes te ayude en algo también de la escritura consciente o inconscientemente y viceversa, que el Ujú. tema de la escritura te ayude de cierta forma en el En el ámbito ámbito. jurídico. Claro, sí, 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 me dicen de que escribiste muy bien esta denuncia, le entendí perfectamente a los hechos. Esta historia está increíble. Me Así, pusiste a llorar. ajá, y la historia es así de un divorcio. O Ok. sea, entonces sí, 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 uno puede complementarse y encontrar cierto, sí, balance o equilibrio.
para Ándale, todo. esa es la palabra, Ujú. equilibrio. Oye, Fer, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, que nos hayas platicado un poco más acerca de este gran proyecto que ya es una realidad, formas de partir el corazón, sobre tus proyectos venideros que estamos seguros que van a ser también un éxito muy pronto y poderte conocer también un poquito más, Ujú. porque está padre conocer los libros, pero también a la persona que está detrás de, al Sí. artista, a la escritora. No, hombre, muchísimas gracias por la invitación. Disfruté muchísimo esta plática. Espero que los que nos escuchen también la disfruten y se lleven 2, 3 mensajes bonitos y Y positivos. claro, estoy seguro que así será y que compren el libro también, Y si no que lo han compren el comprado libro también en en Amazon Amazon y disponible. en las librerías de Saltillo. Oye, tus redes sociales también de los escritos, si quieres las Sí, mi personales red también. social estoy como @ de todo en letras. Ahí es donde estoy compartiendo más contenido de escritos. Y en mi cuenta personal, @ferbarredac, ahí es donde estaré publicando las cuestiones de los cursos, talleres de escritura creativa, también para quienes les interese. Fregón, para toda la gente que tiene ese sueño, que tiene esa piquita y que no se han atrevido todavía, es una gran oportunidad para poder potencializar esos sueños y Exactamente. cumplirlos. Muy bien. Mi querida Fer Barrera Cortés, bienvenida. Gracias por Muchas gracias. acompañarnos. Fue un placer. Muchas gracias. Y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí a través de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Vayan a las redes sociales de Fer, por favor, compren el libro, empápense. Es bellísimo lo que puede alcanzar y lo que puede lograr la poesía, las fibras que nos puede llegar a mover, y también en sus redes pues vean todo el contenido que ella tiene. Cuídense mucho, los esperamos en las redes sociales del Diario de Coahuila también. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima.